Bienvenidas a esta segunda temporada de mi podcast Mi Journey Orgásmica. Soy Ana Bolena, tengo 44 años y estoy en un camino de constante aprendizaje, acompañándome a mí y a más mujeres que necesitan guía para atravesar las diferentes etapas de la vida. En esta temporada, juntas exploraremos la perimenopausia y la menopausia desde diferentes y nuevas perspectivas. Conversaremos con mujeres extraordinarias que están, como tú y como yo, atravesando estas etapas, así como expertas en estos temas que nos conciernen profundamente. Este espacio es para aprender a vivir este momento con amor, sin miedo y con dignidad. Porque sí, estamos entrando a la mejor etapa de nuestras vidas. Solo necesitamos reconocerlo y abrazarlo. Comencemos este viaje juntas. Bienvenidas a este episodio de esta segunda temporada en donde hemos abierto un espacio sin filtros para hablar sobre la salud y el bienestar en todas sus etapas. Y hoy tenemos un episodio muy especial en donde vamos a explorar un tema del que no se habla suficiente, pero que afecta profundamente nuestra calidad de vida, que es la salud mental y en la perimenopausia y en la menopausia, que son estos cambios hormonales tan grandes que tenemos las mujeres. Y para ello tengo el honor de contar con un invitado muy especial, no solo por su experiencia y conocimiento, sino porque también es un amigo personal. Él es Alan Di Savia, médico psiquiatra y psicoterapeuta especializado en psicoterapias de la tercera ola, pero lo que hace único su enfoque es que va más allá de la psiquiatría tradicional. Alan trabaja desde una mirada integrativa, combinando herramientas de la ciencia, la psicoterapia y la espiritualidad para abordar el bienestar mental de una manera más holística. Además de su práctica clínica, Alan es creador de un podcast de salud mental que se los recomiendo amplísimamente, en donde comparte herramientas prácticas para gestionar la ansiedad, la depresión y mejorar nuestra relación con la mente. Hoy, Alan nos va a ayudar a entender cómo estos cambios hormonales impactan nuestra salud mental, cómo identificar los desequilibrios emocionales en la perimenopausia y en la menopausia y lo más importante, qué podemos hacer para sentirnos mejor y recuperar nuestro equilibrio en general. Alan, bienvenido, es un súper honor y es un placer tenerte aquí con nosotras. Muchas gracias, Anita. Qué linda introducción. Un placer estar en este espacio tan lindo que estás haciendo. Te felicito y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar. Para mí era como súper clave tener a una persona como tú, que además pues hemos venido caminando un proceso personalmente, un proceso también terapéutico mío, en donde he podido conocer pues la forma en la que trabajas, en la que me he podido dar cuenta cómo yo me he aprendido a relacionar en mi propio proceso personal. Y como en este espacio pues estamos hablando de todo lo que compone o lo que nos sucede a nosotras como mujeres cuando entramos en estos cambios hormonales, pues pensé qué mejor que invitar a Alan para poder hablar pues desde un nivel médico también y desde un nivel un poco más científico, pero también con tu mirada, que es una mirada muy holística en cómo debemos relacionarnos o abordar estos cambios pues tan importantes que tenemos como mujeres. Un placer, Anita. Un placer como siempre. Gracias a vos. Y quiero que arranquemos pues como por lo principal, ¿no? Es qué impacto tienen todos estos cambios que nos suceden en nuestra salud mental, cómo impacta este cambio hormonal. Para empezar, tenemos que hablar que las hormonas son sustancias químicas que actúan como mensajeros en el cuerpo. Es decir, viajan a través de la sangre llevando instrucciones muy específicas a los órganos y a los tejidos para que puedan de alguna manera funcionar de manera adecuada, ¿sí? Por ejemplo, hay hormonas que regulan el sueño, hay hormonas que regulan el hambre, el estrés, el estado del ánimo, la energía, el ciclo menstrual, entre muchas otras cosas, ¿no? En el caso específico que me mencionaste en la pregunta, Ana, de la salud femenina,
dos hormonas son como las más importantes en este caso puntual, que son el estrógeno y la progesterona. El estrógeno y la progesterona no solo influyen en la fertilidad, sino que también lo hacen en el cerebro, lo hacen en el corazón, en los huesos, en el metabolismo y también en el estado del ánimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, podemos decir, en la perimenopausia? Y acá es importante mencionar que la perimenopausia, Ana, es como la etapa, digamos, de transición antes de que llegue la menopausia. Es un periodo en el que los ovarios empiezan a reducir la producción de estrógeno y progesterona, pero no lo hacen de una forma estable. Este es el problema. Lo hacen subiendo y bajando la concentración de manera irregular, como si fueran, llamémoslo, montañas rusas, ¿no? Se están empezando a transicionar a la menopausia y para eso empiezan como a comportarse de manera irregular, podemos decir, ¿sí? Esto genera una serie de cambios en el cuerpo y también en la mente, porque el cuerpo está acostumbrado a recibir ciertas instrucciones de forma regular, ¿sí? Y de repente esos mensajes llegan o tarde o confusos, con menos intensidad, entonces el cuerpo no sabe qué hacer. Y es por eso que aparecen los síntomas relacionados a la perimenopausia, como por ejemplo cambios en el estado del ánimo, repentinos, una sensación de ansiedad o de tristeza que no tiene una razón clara o aparente, dificultades para dormir, cansancio extremo, problemas en la concentración o también en la memoria, en lo que a veces la gente le llama niebla mental, y también cambios, que es súper importante esto y vos lo podemos profundizar si querés, en el deseo sexual. Las ganas, la intensidad de esas ganas varía, ¿no? Entonces, la perimenopausia no es solo un tema de tener calores o de que se te va la regla, sino que es un cambio integral que afecta al cuerpo, a la mente y a las emociones. Y lo más importante de todo, Ana, es que no es una enfermedad. Esto es súper importante. Es un proceso natural de transformación. Que yo creo que entenderlo así te ayuda a dejar de verlo como un problema y empezar a verlo como una etapa que merece cuidado, que merece atención y también que merece acompañamiento. Los cambios hormonales en la perimenopausia y en la menopausia afectan directamente al cerebro, porque las hormonas, especialmente como dijimos recién, el estrógeno y la progesterona, están conectadas con neurotransmisores que regulan el estado del ánimo, como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina. Es por eso que muchas mujeres experimentan ansiedad, irritabilidad, insomnio, tristeza o incluso falta de motivación en esta etapa. Pero no es solo biología, hay un componente psicológico fuerte. La transición que representa esta etapa puede poner en crisis y hasta generar crisis existenciales o personales. Así que es un cambio en el cuerpo, pero también en la percepción de quién sos. Y sobre todo esto es importante, Ana, porque para muchas mujeres, que yo lo veo en mi consultorio, esta etapa coincide con otros desafíos. Por ejemplo, los hijos que crecen o que se van de la casa, el síndrome de Hijos nido. adolescentes, esa es una muy mala jugada del universo. Ah, Perimenopausia, menopausia y adolescencia de los hijos. Es como mátenme. justo coincide con esa etapa y también en la adolescencia es una etapa intensa donde siempre hay conflicto con los padres. Entonces también es otro desafío, además de la situación hormonal, lo que está pasando en la familia, ¿no? Entre muchas otras cosas que pasan al mismo tiempo. Así que bueno, los hijos crecen, se van de la casa, se van a estudiar. em, Hay cambios en la vida profesional también, la jubilación está cerquita, las relaciones de pareja, la misma relación de pareja que atraviesa una crisis vital, no es lo mismo lo que sucedía con tu pareja a los 20 años que lo que pasa más adelante, ¿no? Hay otros factores que van acompañando esta etapa de transición y que también la pueden hacer más difícil de transitar.
Ahorita estabas mencionando algo, Alan. La Ujú. menopausia no es una enfermedad y es algo, o perimenopausia, que tenemos que tener súper en cuenta, que aunque pareciera, no lo es una etapa. Hace poco estaba viendo en redes como una campaña que yo considero súper valioso todo lo que se está haciendo ahorita para visibilizar la menopausia y la perimenopausia, porque veníamos muy abandonadas las mujeres como en estas informaciones, pero en el copy de la campaña decía, tengo perimenopausia o tengo menopausia. Y yo decía, no, no tenemos, de hecho le comenté, no tienes, estás, o sea, no es algo que tengas, porque tenerlo nos daría la apertura de decir, pues a lo mejor no la voy a tener, pero Claro, no es algo que vayamos a elegir, es algo simplemente a lo que vamos a entrar exacto. todas las mujeres en diferentes edades, porque también dependiendo de a qué edad nos vaya a llegar la menopausia, pues son los 10 años anteriores la perimenopausia. Entonces, tampoco es como que sea un botón que un día uno amanece y dice, oh, amanecí en perimenopausia. No, todo esto es un proceso, es un transcurso de 10 años más o menos en lo que nuestro cerebro vuelve y cambia ahora la forma de manifestarse, digamos, a través de nuestro ciclo, y Ujú. entonces empiezan todas estas transformaciones. Yo personalmente creo que yo apenas estoy entrando, obviamente, yo no estoy todavía muy metida en perimenopausia, creo que apenas estoy entrando, pero estoy viendo esos cambios que tú mismo dices, que uno como que se deja de sentir uno, como lo que uno conocía por uno, ya no te sientes así, empiezas a ver estos cambios, empiezas a ver el cambio en el sueño, por ejemplo, a mí yo antes dormía como un bebé y ahora de repente mi sueño es súper ligerito, tengo que velar muy bien por mi sueño, pero por ejemplo también, y bueno, eso tú lo sabes, y obviamente son diferentes factores en la vida que a uno lo llevan a procesos de ansiedad, a procesos emocionales, pero yo también le adjudico a muchas otras cosas que han pasado, pero también a que de pronto ya están las hormonas un poquito más diferentes, que uno ya no, ¿qué será? Como que ya no procesas el estrés de la misma manera, como que antes uno tenía más estamina para el estrés y ahora cualquier pendejada que sucede ya te vuelve súper vulnerable. Entonces yo Claro. quería que fuéramos un poquito por ahí, como saber cuáles son los signos que tenemos que empezar a mirar nosotras y a ponerles atención, que nos pueden estar indicando que necesitamos un apoyo profesional o un apoyo en estos lados ya más en el área emocional o en el área de la salud mental. Ok, Ana, es súper importante la pregunta y de hecho uno de los errores más comunes es pensar que hay que aguantar lo que a uno está pasándole o que es parte de la vida. Sí, es una etapa que podemos decir de cambios y de transformación, pero eso no significa que tengas que sufrir en silencio. Es decir, hay señales que pueden indicar que quizás es momento de buscar apoyo profesional. ¿Sí? Por ejemplo, esto que me contabas recién, cambios de ánimo intensos o cambios de ánimos persistentes, tristeza profunda, irritabilidad desbordante, una ansiedad que no desaparece con el tiempo, ¿no? Que se sostiene, puede ser una señal que debas de considerar para consultar y buscar apoyo profesional. Otra causa puede ser alteraciones, como dijiste vos recién, Ana, súper importantes del sueño que afectan tu día a día. No poder conciliar el sueño o despertarte muchas veces a la noche indica que la arquitectura del sueño está superficializada. Eso se traduce en que hay menos recuperación celular, ¿sí? Menos recaptación de serotonina y por lo tanto menos tolerancia a las situaciones estresantes del día a día. ¿Qué hace eso? Que la persona tenga mucho más irritabilidad. Entonces, el sueño tiene que ser un indicador, la arquitectura del sueño tiene que ser un indicador cuando no se cumple, cuando no se sostiene, de buscar apoyo profesional. También la falta de interés o placer, esto de si las cosas que antes te gustaban ya no te empiezan a motivar o si te sentís desconectada emocionalmente de las personas que te rodean, eso también puede llegar a ser una buena señal para consultar. Otra puede ser dificultades para concentrarte o tomar decisiones.
Esto va mucho más de la famosa niebla mental. Si sentís que te cuesta pensar con claridad o acordarte de cosas importantes de forma constante, es una señal a tener en cuenta, súper importante. Después cambios del apetito o también del peso, tanto el aumento como la pérdida significativa, sin una causa aparente, puede ser también un motivo para consultar profesionalmente. Eh, Después ya algo más específico son los pensamientos negativos recurrentes sobre vos misma, sobre el futuro, sobre incluso pensamientos de desesperanza o de que nada tiene sentido, por supuesto, son motivos para consultar de manera profesional. Y algo fundamental, que parece una obviedad, pero no hay que darlo por sentado, si en algún momento tenés pensamientos de que la vida no vale la pena o hacerte daño, obviamente es una urgencia y ahí no hay nada que esperar, hay que buscar ayuda profesional de inmediato. Importante, Ana, es que pedir ayuda no significa que fallaste. Al contrario, o sea, es un acto de autocuidado que no tenés que llegar al límite para merecer ese apoyo. Y sabes que hay algo que ahorita estabas mencionando y me hiciste pensar, es que cuando empezamos a tener todos estos cambios, también nos empezamos a volver como muy inseguras, yo siento, porque antes como que a lo mejor era mucho más fácil lo que decías, tomar una decisión y a lo mejor ahorita como también tenemos un nuevo movimiento hormonal que nos hace sentir diferentes, que nos hace sentir a lo mejor más ansiosas, a lo mejor más miedosas, pues hace que ya no te sientas muy segura contigo misma. Y yo siento que es como una bola de nieve, son tantas cosas que empiezan a suceder. Incluso este tema del sueño, por ejemplo, que hace cuando tú no duermes bien, entonces tú al otro día estás como mucho más vulnerable y mucho más inseguro y mucho más sensible. Y luego si una siguiente noche no duermes bien, entonces más todavía y todo este estrés también se empieza a volver como un estrés por lo que está pasando, pero además por lo que estás viviendo, ¿no? Entonces... Yo siento que para mí es súper clave, y bueno, tú lo sabes, Alan, y lo saben aquí en mi comunidad también. Para mí la salud mental es, pues, es que es la salud más importante para mí de todas, porque tú con las, sin salud mental, si tú estás ansioso, si tú estás demasiado estresado, si tú no estás procesando la vida adecuadamente, pues todo se te viene al piso, tus proyectos, tus ideas, tus deseos. Otra parte que me parece súper fundamental, lo que estabas mencionando, el cambio en el deseo sexual, eso es algo, son como muchos retos, siento que son muchos retos que empezamos a afrontar y que me parece como muy necesario que cuando estamos afrontando estos retos podamos tener a alguien a nuestro lado, un profesional de la salud mental, que también nos vaya dando herramientas y estrategias que empecemos a utilizar, porque lo que decías, no tenemos que aguantárnoslo, o sea, no es una manda, no es un karma, no es algo, no es un castigo, es simplemente algo que nos sucede y que creo que también nos abre las puertas para hacer transformaciones grandes en nuestra vida, como el hecho de incluir prácticas, estrategias, hábitos que a mí me gustaría que tú nos recomendaras para cuidar nuestra salud mental a través de estos cambios. Bueno, acá es donde me gusta, digamos, ser práctico en el ejercicio, porque no se trata de hacer una lista interminable de, digamos, de cosas que uno tiene que hacer, porque eso solo genera más presión y hasta hace que uno después no lo llegue a cumplir. Se trata solo de pequeños ajustes que tengan un impacto real. Por ejemplo, una rutina que te sostenga. Algo que le encanta al cerebro es la previsibilidad, porque le da seguridad. No tienen que ser rutinas rígidas, pero sí consistentes. Por ejemplo, dormir y despertar incluso los fines de semana a la misma hora. Eso ayuda a regular el ritmo circadiano, a sentirse seguro en un estado de seguridad social, lo cual impacta en el ánimo y en la energía. Solo acostarse y despertarse a la misma hora, por ejemplo. Eso podría llegar a ser una rutina fácil y que se pueda sostener en el tiempo y que tiene un impacto real. Otra rutina o algo que se puede implementar es el movimiento corporal consciente. Y no hablo de hacer ejercicios para mantenerse en forma, ¿eh? Sino me refiero a
mover el cuerpo para sentirlo. Puede ser caminar, yoga suave, estiramientos, un baile libre. Digamos, el objetivo es conectar con el cuerpo desde un lugar de presencia y de no de exigencia. O sea, una clase que te lleve a conectar con los movimientos del cuerpo permite que tengas mayor control y autonomía de quién sos, ¿no? En este caso, la conciencia física. Una cosa que hablamos hoy, Ana, y por ahí no lo mencioné, es que estos cambios que produce la perimenopausia afectan a la autoestima, específicamente la parte de la autoestima que tiene que ver con la autoimagen. Es donde aparecen los cambios y uno se ve el espejo y nota que no tiene la misma imagen que tenía antes, ¿no? Y si nosotros entendemos a la perimenopausia como un proceso natural, inevitable, lo trabajamos desde la aceptación. Aceptar algo no significa que estés de acuerdo, sino que significa que no puedes hacer nada para cambiar o controlarlo. Y desde esa aceptación hay muchísima menos energía malgastada queriendo cambiar algo que no se puede cambiar, ¿no? Eh, Volviendo a la rutina y a las prácticas que pueden ayudar en este tipo de situación, las respiraciones, las pausas breves. Hay un episodio que yo hice hace mucho tiempo que tiene que ver con el cansancio mental, en el que divido las diferentes actividades en actividades de fuego, como que gastan mucha energía, actividades de aire, que no gastan tanto, y actividades de agua, que recargan a la persona, ¿sí? Por ejemplo, darse una ducha de agua caliente, tomar un té, leer un libro por placer, son actividades de agua, ¿no? Mechar actividades de agua entre situaciones, digamos, de trabajo o de obligación, hace que la persona baje el umbral de las emociones y tenga más control. Entonces, una pausa corta, una respiración, una meditación de 5 minutos, entre medio, por ejemplo, de una jornada de trabajo, puede ayudar a mantenerte estable y mantener estable también el cuerpo y la mente. Algo que nos conecta a todos, Anita, es la conexión emocional con las personas. Hablar con alguien de confianza, mostrarse vulnerable con alguien realmente que pueda alojar esa vulnerabilidad sobre lo que estás sintiendo, la etapa que estás pasando, cómo te estás sintiendo en esta nueva etapa, digamos, que estás transitando, puede ayudar a que te enraices en el proceso y puedas tener una catarsis con alguien de confianza. Puede ser tu terapeuta, una amiga, alguien donde vos puedas alojarte con esa persona. Eso también ayuda. Es una rutina, no es una rutina, pero puede ser una práctica que puede ayudar a centrar un poco la conexión con el mundo que te rodea a través de las personas. Otra cosa puede ser cambiar el enfoque de las preguntas internas que uno se hace. En vez, por ejemplo, de preguntarte, ¿por qué me siento así? O que a veces solo lleva a sentir más frustración, se puede uno preguntar, ¿qué necesito en este momento para sentirme mejor? O sea, cambia la perspectiva y también el enfoque, ¿no? Eso te saca del modo de análisis excesivo y te lleva a una acción concreta, ¿sí? ¿Qué necesito? Quizá tomar un aire, caminar un poquito, ya voy a la acción cuando hago esa pregunta. Y después también es importante revisar las expectativas, Ana. A veces el problema no es cómo te sentís, sino lo que pensás que deberías sentir, ¿no? Esto es lo que hablamos recién. Si te exigís siempre estar bien o productiva, eh, cualquier malestar se siente como un fracaso, pero no lo es. Solo es parte del proceso. Yo creo que también algo importante, Ana, es lo que hablamos recién, de la aceptación. Aceptar que este es un proceso inevitable que se puede transitar de una manera placentera, controlando los cambios, entendiendo los procesos y aceptando que es algo inevitable, que necesita ser transitado y evitado. Qué buenas herramientas y creo que en verdad cosas muy eh,
práctico, muy prácticas y muy útiles y sencillas, porque luego muchas veces nos encontramos con herramientas que a la hora de abrir la caja de herramientas, o sea, cuando la tienes, cuando la adquieres, es como muy buena, pero a la hora que quieres aplicarla se convierten en cosas muy complejas. Fíjate que a través de todos estos episodios que hemos venido, pues que he venido grabando para este podcast, en uno de ellos le pregunté a una mujer con la que estaba hablando, pues qué sería como algo que ella pensaría que es algo importante a tener en cuenta. Y ella habló de la comunidad. Y como mujeres, siento que es súper importante tener alguien como igual que nosotras, que podamos compartir estos cambios, porque así no te sientes tan sola y entra esto que tú dices, no, es que cómo me debería de sentir, que me parece súper importante. ¿Cómo me debería de sentir versus cómo realmente me siento? Y versus a la vez qué podría hacer para sentirme mejor, no cómo me debería de sentir, sino para sentirme mejor de lo que me siento, si es que en realidad me estoy sintiendo mal o simplemente parte desde las diferencias de la expectativa versus realidad de lo que estamos sintiendo. Creo que es muy importante tener muy claro eso, tener con quién comunicarnos, tener con quién compartirlos. Yo siempre les digo en mi comunidad es como un terapeuta o varios terapeutas que te puedan ayudar de diferentes formas. Para mí es súper clave. Y eso que mencionaste de las actividades de agua, de fuego, yo recuerdo que eso me lo mandaste tú a mí en terapia y me mandaste ese podcast que de hecho aprovecho para decirle a la comunidad que abajo en la descripción del podcast les voy a dejar toda la información sobre Alan para que se vayan directo también a su podcast y empiezan a escuchar la maravilla de episodios que tiene. Y ahí está esto que estaba hablando Alan, que son todas estas actividades que recuerdo que eso tú me lo mandaste a mí para regular la dopamina. ¿Te acordás? Que, Sí. cierto, y entonces yo empecé a hacer estas actividades que me han ayudado un montón, pero ahora pienso que cuando estamos en estos cambios tan grandes como lo es la menopausia, como lo es la perimenopausia, también está esta invitación muy amplia a que hagamos las cosas diferentes, a que empecemos a adoptar nuevas maneras de vivir, así como uno cambia literalmente, o sea, uno un día despierta y no se reconoce a sí misma, pero no tiene que ser para mal, es como qué maravilla que estamos teniendo a lo mejor y mirarlo de esa manera como una segunda oportunidad de decir, hey, esto ya no me gusta, esto lo voy a hacer de esta manera, ahora sí me gusta esto que a lo mejor antes no me gustaba, ahora me siento con más fuerzas o más deseos de hacer esto o lo otro y mucho menos de hacer esto o lo otro que antes me gustaba. Entonces, una oportunidad como de hacer, de arrancar de ceros otra vez, o no de ceros ni siquiera, porque viene uno con todo ese bagaje de lo vivido, pero Total. arrancar desde un punto de decir, ok, ahora estoy aquí y ahora cómo voy a abordar mi vida con estos nuevos factores. Y algo que me parece muy clave es la comunicación con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestras amigas de qué es lo que estamos viviendo, pero muchas veces nos cuesta trabajo esa comunicación, no sabemos a lo mejor cómo abordarla, por dónde arrancar, qué es lo que tenemos que decir. Y yo te quisiera preguntar que me compartas un poco cómo abordarías o cómo podríamos nosotras comunicar a nuestro entorno esto que estamos viviendo emocionalmente. Bueno, esto es súper importante, Ana. Ahí creo que diste en la tecla en algo fundamental que es la comunicación. Primero porque la comunicación es clave, pero a veces esperamos que el otro adivine lo que nos pasa. Como decimos en Argentina, damos por sentado que el otro tiene que saber lo que está pasando. Ese es un error muy grave porque, peor aún, a veces sentimos que si tenemos que explicarlo ya no vale, no tiene sentido. O sea, que no vale si uno lo tiene que aclarar. Y no es así. Explicarlo es fundamental porque uno no tiene que dar por sentado que el otro se tiene que dar cuenta de eso. Nadie puede leer la mente, por más cercano que uno sea, ¿eh? Por más que uno tenga una relación de pareja, no está bien asumir que la otra persona se tiene que dar cuenta. Entonces, diste en la tecla, Ana, con esa pregunta porque es fundamental. Un enfoque para trabajar la comunicación es hablar desde la experiencia personal. Quiero decir,
sin culpar al otro, sin reprochar al otro. Y para eso puedes usar una herramienta que de hecho también lo hice en un episodio, así que después te la puedo pasar, Ana, que se llama Prove. Es una herramienta de la técnica dialéctica comportamental que te ayuda a expresar lo que sentís de una forma clara y efectiva y también amorosa, conectando con la otra persona. Está diseñada para mejorar la conexión emocional y sobre todo reducir los malentendidos y crear un espacio seguro para poder desenvolverse con el diálogo. Es muy fácil, si querés la puedo explicar de manera simple, bien cortita. La, la Por técnica favor. PROGE, bueno, es una herramienta para poder pedir algo de manera efectiva o para decir que no a algo que te están pidiendo y que vos no querés hacer. ¿Sí? También se utiliza para decir algo que querés decir, por eso lo podemos aplicar en este ejemplo, cómo comunicar esto que está sucediendo. La técnica PROVE tiene 5 pasos en los que cada letra es una inicial con un paso. Entonces, vamos a empezar con la P. La P de PROVE es personalizar. Habla desde vos misma, usando frases en primera persona para evitar que el otro se sienta atacado o a la defensiva. Por ejemplo, estoy pasando por una etapa de muchos cambios hormonales que afectan cómo me siento. Yo ahí estoy hablando de cómo es mi experiencia con esta situación. ¿Sí? La R, que es el segundo paso, R de reconocer. Reconoce y valida tus emociones. No las minimices y las justifiques. Simplemente acepta que lo que estás sintiendo es eso que estás sintiendo. Esto te ayuda a normalizar lo que te pasa y que la otra persona lo entienda mejor. Por ejemplo, sé que a veces me siento más irritable o más sensible sin un motivo claro y eso puede ser difícil de entender. Yo estoy conectando con mi experiencia desde lo que estoy sintiendo y también te lo estoy contando validándome a mí mismo. ¿Sí? Eso es súper importante. La O, el tercer paso, pro de provee, es observar. Esto significa describir de manera concreta lo que estás observando en vos misma sin dramatizar ni tampoco sobreinterpretar. Hablar de hechos que sean observables reduce la posibilidad de malentendidos. Por ejemplo, he notado que en estos días me cuesta más tener paciencia o concentrarme. Estoy comunicando algo que noté yo de mí misma. ¿Sí? Eso es importante. La B del cuarto paso es de verbalizar lo que necesitas. Acá haces el pedido. Acá vos tenés que expresar de forma directa qué tipo de apoyo te haría bien. No esperes que el otro lo adivine, no damos nada por sentado. Ser claro y evitar frustraciones genera una mayor comprensión. Por ejemplo, cuando me siento así, me ayuda más que me escuches sin intentar de solucionarlo. O, por ejemplo, ¿podés ayudarme con esto? Porque hoy me siento poco agotada. Es claro el pedido. Tiene una dirección, tiene determinación, es contundente y es simple. Y es muy difícil de que se malinterprete. El quinto paso tiene que ver con explicar el por qué. Acá le das contexto a lo que sentís para que la otra persona lo pueda comprender mejor. Explicar no es justificar, es dar claridad, es también disminuir la posibilidad de que la otra persona se sienta culpable o responsable de lo que está viviendo. Por ejemplo, em, esto no es en contra de vos, sino que es parte de los cambios que estoy viviendo. Necesito que me acompañes, aunque solo estando ahí, aunque solo sea estando ahí, con tu presencia, con tu abrazo, ¿no? A veces uno necesita solo un abrazo. Y el último paso es he de escuchar. Después de hablar, eh, es importante abrir un espacio para que la otra persona también pueda responder. Entonces, la comunicación tiene que ser bidireccional, es un ida y vuelta. Escuchar con atención también muestra interés de tu parte y facilita el diálogo real.
Por ejemplo, acá puedes decir, ¿cómo ves vos esto que estoy diciendo? ¿Te hace sentido lo que te estoy contando? Y ahí dejas el espacio para que la otra persona cuente su experiencia. Esta técnica ayuda a que esos 5 pasos los puedas organizar para que después armes tu discurso eh, completo, digamos, teniendo en cuenta todas estas cosas y lo puedas dar, se lo puedas decir de manera clara y precisa. Un error común es pensar que si el otro te quiere, deberías saberlo sin que se lo digas. Esto es algo, todo el mundo lo cree. Es algo, es que yo en algún momento también lo pensé, ¿eh? Debo decirlo que en algún momento también lo Sí. pensé. Pero el amor no siempre se traduce bien eh, en cuanto a emociones, en cuanto a, sobre todo si no hay comunicación clara. Ujú. Uno no tiene que dar por sentado que el otro tiene que darse cuenta. Y otra cosa importante, Ana, es que no hace falta explicar todo de golpe. Podés ir contando de a poco, según cómo te vayas sintiendo, cómo va respondiendo la otra persona, también cómo va alojando a la otra persona la información. Tiene que ser una señal de ajustar si vas muy rápido, si vas muy lento, ¿no? La respuesta que va teniendo. Digamos, lo que importa es que sea un diálogo bidireccional y no un monólogo, pero que tampoco hay recetas mágicas. Todo tiene que ver, viste, con cómo se sienta la persona, cómo es el receptor del mensaje y el tiempo para poder dar todo el mensaje completo. No, qué buena herramienta eso de Provee. O sea, me parece que si no han sacado papel y lápiz, quienes están escuchando esto, echen para atrás y echen papel y lápiz porque siento que además son cosas que uno tiene que empezar a practicar. Yo tengo una relación en donde hay muchísima comunicación con Juanca. Bueno, tú conoces a Juanca. Ujú. Em, y aún así, aunque tenemos una comunicación increíble, muchas veces me toca sentarme a mí misma, primero conmigo misma, para saber, a ver, qué es lo que yo quiero comunicar, porque estoy tan abrumada o estoy tan estresada que yo pienso que a lo mejor puedo estar comunicando las cosas de una manera adecuada, pero no, las estoy comunicando desde el estrés, las estoy comunicando desde el reproche. ¿Por qué? Porque estoy irritada. Entonces, yo siento que también en estas etapas es una invitación y una oportunidad muy bonita de conocernos más a profundidad para que también estas cosas que queremos comunicar, pues podamos ponerlas allá afuera de una manera también coherente, sensible, porque yo creo que así como nosotras estamos atravesando estas etapas, también hay algo de lo que no se habla mucho, pero existe, que es la andropausia. Y también en el caso para los hombres, la menopausia de los hombres, por así decirlo, que también es un cambio hormonal, que también no es ni, yo creo que ni cerquita de todo lo que nos pasa a nosotras, pero también existe, también sucede. Y por otro lado, como que no es la responsabilidad de nuestra pareja o de nuestras familias adivinar Claro, qué nos está pasando para entonces ellos ver cómo nos tratan. O sea, creo que hace total. parte integral del hacernos cargo, nosotras de esta etapa, también saberlo comunicar, hijos, esposos, familia, hermanos, lo que sea, que Ujú. nosotros podamos ponerlo allá afuera. Y de hecho, también en otro de los episodios, hablando con una mujer muy interesante, yo le decía a ella, como, ¿tú qué le dirías a los hombres que están con su pareja atravesando estas etapas? Y ella hablaba mucho de la empatía, pero a la vez hablaba de la importancia como de que nosotras sepamos comunicar para poder lograr esa empatía. O sea, no podemos pretender empatía desde un nudo de irritabilidad y gritos para nuestros hijos, para nuestros esposos, para lo que sea. Pretender esa empatía o pretender ese entendimiento que si para nosotras es nuevo, pues para todas las personas a nuestro alrededor también lo es. Entonces, Total. hay que como encontrar ese punto centro de balance en donde nosotras podamos, uno, entender qué nos está pasando, aceptar lo que nos está pasando y desde este entendimiento y aceptación,
ponerlo ahí afuera para pedir ayuda también. O sea, ayúdame a no sentirme tan agotada, ayúdame a esto, pero pedir esa ayuda como desde un lugar saludable y concreto. Y yo aquí Exactamente. te quisiera preguntar, Alan, para ir cerrando nuestra conversación tan deliciosa que hemos tenido. ¿Tú qué mensaje le darías a las mujeres en mi comunidad, a las mujeres que están escuchando esto, a las mujeres de tu comunidad que vinieron al podcast a escucharnos? ¿Qué mensaje tienes para ellas que están sintiendo a lo mejor que pierden esa estabilidad emocional, que sientes que pierdes el piso, que dices, ok, tengo las herramientas, pero Dios mío, no sé por dónde empezar? Lo primero, no estás perdiendo nada, estás cambiando. El cambio es inevitable en la vida y también puede ser incómodo, pero eso no significa que te estés rompiendo. Estás en un proceso, podemos decirlo con todas las letras, de transformación. Tu estabilidad emocional no depende de que todo esté perfecto o bajo control. Depende de cómo te acompañas a vos misma cuando las cosas están fuera de control. Eso es lo que hablábamos de la autocompasión, de entenderse que si uno está atravesando una etapa de confusión, eso no depende de su identidad, sino de lo que uno está pasando. Eso también es importante para proteger la autoestima. O sea, ahora de repente no me acuerdo las cosas. Bueno, yo no soy una persona que perdió la memoria, sino que en esta etapa es normal por ahí confundirse y no acordarse de algunas cosas. Es como que de alguna manera uno se protege cuando puede hacer ese entendimiento. Y además, Ana, nada que no sea primero identificado puede ser cambiado. Cuando yo me identifico no pudiendo comunicar mejor las cosas, ahí empiezo a cambiar, entendiendo que hay algo que hacer para poder comunicarlas mejor, ¿no? Y después, no sos menos fuerte por sentirte vulnerable. Para mí una de las cosas más importantes en salud mental es la capacidad para poder mostrarse vulnerable. Eso es lo que nos hace sentir conectados como personas. La fortaleza no es ausencia de emociones intensas, sino que es la capacidad de entenderlas, atravesarlas, sin dejar de ser vos misma en el proceso. Es otro punto de vista que acepta lo que uno está pasando. Hoy cuando Anita me presentaste tan amorosa, me dijiste que me especializaba en terapias de la tercera ola y una de las cosas que me gusta de la terapia de la tercera ola es que está siempre presente la aceptación. Se cambia algo desde la aceptación de que algo está existiendo que no te hace sentir bien. Creo que es parte de ese proceso. Además, si sentís que no podés sola, no pasa nada. Pedir ayuda no es rendirse, como lo dijiste hoy, Anita, tan hermosamente. Es reconocerte lo suficientemente valiosa como para no cargar con todo sola. Esta etapa puede ser un momento de redefinición, no porque hayas perdido algo, sino porque estás en el proceso de descubrir qué querés sostener y que ya no te sirve. Por eso decimos transformación. No sos una versión defectuosa de quien eras antes, sino que sos una versión en construcción y eso, aunque duela a veces, también es una oportunidad de crecimiento. Eso es lo mejor que te puedo decir. Ay, qué bonito, voy a llorar. Wow, Alan, de verdad que no, fue una gran idea haberte invitado aquí, Muchas una gracias. gran belleza que lo hayas aceptado. O sea, Un yo estoy placer, segura que un placer. uf, que a todas las personas que van a escuchar esto les va a ayudar un montón. Creo que las herramientas que nos has dado han sido valiosísimas y prácticas. Creo que tu perspectiva también como un experto en el área de la salud mental y emocional, yo creo que algo muy clave en estas épocas en estas etapas, es tener nuestra salud mental a raya, o sea, que no se nos, se no se nos vaya como el, ay, no, 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 es un poquito más de estrés, ay, no, no, y no ponemos atención a las cosas que son importantes, porque siento que si atravesamos estas etapas
con herramientas que nos ayuden es completamente diferente. O sea, sí, no es que venga un paseo en bici por el mundo de los cambios hormonales, no, obviamente vienen cosas a lo mejor más retadoras que otras, a lo mejor hay mujeres que les da pues mucho más duro los síntomas de la peri que de la meno, todas somos muy diferentes, pero lo que yo sí me he dado cuenta, incluso en todas las entrevistas que he hecho con mujeres, porque en esta temporada solamente hay dos hombres Sí. invitados. Estás tú y Juanca, mi Siento esposo, que lo voy a... tan honrado, Ana. Oyendo a todas estas mujeres que te digo, son, el resto son mujeres como que una parte donde siempre me han mencionado, que siempre han puesto como ahínco es en el cómo te sientes, en el estrés emocional, en los cambios que te generan ese estrés emocional y que hacen sentir exactamente lo que tú acabas de decir. Es como, es tu versión defectuosa, ¿no? Ya me llegó mi versión defectuosa, entonces ya me llegó, ya de aquí para adelante todo es bajada, ya de aquí para allá todo es vejez y de repente entonces también es una presión emocional y mental que tú dices, bueno, o sea, ¿en qué momento me voy a caer por las escaleras del estrés? Y algo que yo he querido o que quiero como mostrar esta temporada del podcast es darnos cuenta que no se viene la temporada del coco, que simplemente es un cambio. Como en la adolescencia tuvimos ese cambio que nos sentíamos completamente abrumados todo el tiempo y dramáticos y no sabíamos qué estaba pasando, pero entramos a la maravillosa etapa de la adultez que nos ha traído tantas cosas tan maravillosas, que tantos aprendizajes. Yo siento que esto es una repetición de eso, un poquito más maduros, más adultos y posiblemente con necesidades, pues para cuidarnos la salud física, la salud mental, pues un poquito más profundas, ¿no? Es más importante en este momento. Totalmente, Anita. Es como lo mencionas, es una etapa vital que debe de transitarse con aceptación y con autocompasión. Si tenemos que buscar dos elementos que no pueden faltar, bueno, la comunicación, como lo mencionamos recién, la autocompasión y la aceptación. Eso creo que son ingredientes inevitables para que esta transición sea placentera, porque pueden haber síntomas incómodos, pero también se pueden hacer un montón de cosas entendiendo que es algo normal. Así que un placer, Ana, un placer. Gracias por invitarme a este espacio. Es maravilloso, es digno de ser admirado lo que haces, así que te felicito y me siento muy honrado. Te quiero decir de corazón que me hayas invitado. Ay, Alan, no, yo muy honrada de tenerte aquí, muy feliz de conversar, de compartir. Gracias por tu disposición, por tu generosidad en tus conocimientos, en lo que nos compartiste hoy. Estoy segura que este episodio nos lo vamos a gozar un montón y va a ser escuchado una y otra vez y vamos a Ojalá. aprender de tus herramientas y nos va a traer cosas muy buenas y muy valiosas para estas etapas tan trascendentales como mujeres. Te agradezco infinitamente, de verdad. Muchas gracias, corazón. Un placer lo que haces y te felicito en serio por tu trabajo. Es maravilloso. Gracias por acompañarme en este episodio lleno de mensajes y de reflexiones. Y si lo que tú quieres es dejar de sufrir esta etapa y empezarte a conectar con este momento suculento de tu vida, el Santuario de la Vagina es un espacio único y sagrado para acompañarte a caminar en esta transición hacia nuevas etapas. Aquí encontrarás herramientas terapéuticas, prácticas de autocuidado y recursos diseñados especialmente para ayudarte a conectar con tu cuerpo a través de estas etapas. Visita milunajoni.com/santuario y descubre todo a lo que puedes acceder. Si este episodio resonó contigo, no olvides seguirme en redes sociales, en donde comparto más herramientas, tips e inspiración para vivir esta etapa con toda la plenitud. En la descripción de este episodio te dejo toda la información, así como los detalles que necesitas
para recibir los regalitos que te harán parte de mi comunidad. Y antes de irte, regálame un like, regálame 5 estrellas si este episodio te encantó tanto como a mí, o un comentario de qué es lo que más te gustó. Tu apoyo me ayuda a llegar a muchas mujeres que necesitan inspiración y recibir este mensaje. Nos vemos en el próximo episodio y mientras tanto recuerda que esta etapa es tuya. Vívela a tu manera, con toda la magia y el poder que hay en ti. ¡Mua!